Cordial saludo docente, vamos a dar a conocer la actividad complementaria 2 sobre el revisor fiscal. Mi grupo está conformado por María Fernanda, Michael Alexander y quien habla Narlis Pitia. Vamos a dar a conocer en primer lugar el perfil profesional y humano que debe cumplir el contador público que quiere llegar a aspirar a ejercer la revisoría fiscal, dando a conocer las habilidades y destrezas como los atributos personales y su formación. En cuanto a las habilidades y destrezas profesionales que debe tener, es el análisis financiero, tener la capacidad de interpretar y analizar estados financieros, tener dominio de normas contables, tributarias y de auditoría colombiana, tener la habilidad de estructurar y ejecutar planes de auditoría y control interno. En la parte tecnológica, saber manejar las herramientas informáticas y el software contable, además tener buena comunicación efectiva, ya sea para redactar claramente los informes y facilitando también cómo explicar los hallazgos a diferentes públicos. En cuanto a los atributos personales, se debe tener en cuenta ética e integridad, que es el compromiso, la honestidad y la transparencia que se maneja entre una empresa. La capacidad también de tomar decisiones imparciales y justas también, tener cumplimiento riguroso de sus funciones y deberes legales, también ser confidencialidad, tener buena confidencialidad durante la empresa por la información sensible que se tiene, tener un liderazgo, ser capaz de dirigirse a equipos y coordinar auditorías. En cuanto a la formación académica y complementaria, tener como título profesional contador público titulado con tarjeta profesional vigente, especialización, preferiblemente si tiene estudios en revisoría fiscal, auditoría o áreas afines, su actualización permanente, que es la participación en seminarios, diplomados, capacitaciones en cambios normativos y mejores prácticas, idiomas, ya que es muy deseable en todas las empresas. Todo lo anterior nos da a conocer que el contador público que aspira a la revisoría debe combinar la formación sólida, las habilidades técnicas y estos valores éticos y personales para garantizar la transparencia y la legalidad en las organizaciones. Selección y legalización del nombramiento del revisor fiscal. Nos damos a conocer que primero pues tenemos la asamblea de accionistas, junta de socios, asamblea de propietarios. Luego se presenta la necesidad de revisor fiscal, que es obligatorio por la ley y sus estatutos. En cuanto a la presentación de candidatos al cargo de revisor se presenta la validación de requisitos legales sí se presenta, ya que debe ser contador público, titulado, inscrito ante la Junta Central de Contadores, tener tarjeta profesional y contar con experiencia mínima requerida. En cuanto a la validación de inhabilidades e incompatibilidades, cumple con esos requisitos sí, porque no ser empleado directivo de la empresa, no tener parentesco hasta 4 de consanguinidad, con administradores o socios controlantes, no tener vínculo económico que afecte la independencia. La verificación legal de la causal, luego va a la votación en la Asamblea General de Accionistas Junta de Socios, la cual sí procede. Está la decisión mayoritaria, que es la remoción del revisor fiscal, inscripción de la remoción en la Cámara de Comercio, que es el acta correspondiente, luego va el nombramiento y registro del nuevo revisor fiscal, repitiendo el proceso de elección y validaciones, y por fin revisor fiscal removido y reemplazo legalizado. Buenas tardes, docente. Continuando con la explicación, remoción del revisor fiscal. Inicio. Análisis de causal de la remoción. Está la pérdida de requisitos legales, configuración de inhabilidad o incompatibilidad, incumplimiento de funciones, decisión de los socios o accionistas. Identificación de la necesidad de la remoción. Se detecta la necesidad de remover el revisor fiscal por decisión de la Asamblea, incumplimiento de funciones y pérdida de requisitos. Convocatoria formal. Se convoca a la Asamblea o la Junta de Socios incluyendo en el orden del día el punto específico sobre la remoción. Votación de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta de Socios, si así se procede. Decisión mayoritaria, remoción del revisor fiscal, inscripción de la remoción en la Cámara de Comercio, según la acta correspondiente,
repitiendo el proceso de elección y validaciones. El revisor fiscal removido y reemplazado es obligatorio, ¿sí? Función, responsabilidad y provisión que deben cumplir un revisor fiscal en Colombia. Función y responsabilidad está: evaluar y certificar los estados financieros. El revisor fiscal debe revisar la razonabilidad de los estados financieros de la empresa y certificar que reflejan de manera fidedigna la situación contable. Esto da confianza a inversionistas, socios, acreedores y entidades de control. Debe verificar el cumplimiento de las normativas legales. Controla que la empresa cumpla con las leyes comerciales, tributarias, laborales. Por ejemplo, revisar si las declaraciones de impuestos se presentan a tiempo y si la sociedad cumple con las normas de la superintendencia. Informar sobre la situación financiera de la empresa. Debe emitir informes periódicos y dictámenes sobre los hallazgos contables y financieros. Informar a los accionistas en caso de irregularidades graves a las entidades de control. Y debe vigilar el manejo de los recursos de la empresa. Supervisa que los patrimonios social y los recursos económicos se administren con eficiencia, legalidad y transparencia. Por ejemplo, controla que no haya uso indebido de los fondos de compañía por parte de directivos o empleados. Y en la parte de provisiones, registra la sociedad como propia. El revisor fiscal no puede figurar como dueño o registrar de la sociedad, pues perderá independencia y objetividad. Interesarse en la compra o venta de la empresa. No puede participar en negocios relacionados con la venta, compra de acciones o activos de la compañía, ya que esto lo hace juez y parte. Ejercer funciones de dirección o administración. No puede formar parte de la junta directiva ni tener cargos gerenciales. Su rol es de control y vigilancia, no de gestión. Buenas tardes, continuando con la explicación, voy a hablar de la aplicación de las NIAs por el revisor fiscal, según el decreto 2270 del 2019. Contexto general. Adopción obligatoria de las normas internacionales de auditoría en Colombia para revisores fiscales y auditores. El revisor fiscal debe aplicar la totalidad de las NIAs emitidas por la IASB, salvo exclusiones o modificaciones locales. Busca alinear la auditoría colombiana con las mejores prácticas internacionales, garantizando transparencia, comparabilidad y credibilidad en los informes financieros. NIAs específicas y su aplicación. NIA 250. Consideraciones de leyes y regulaciones. Responsabilidad del auditor. Obtener evidencia suficiente sobre el cumplimiento de leyes y regulaciones que afectan directamente a los estados financieros. Procedimientos. Comprender el marco legal aplicable, indagar a la administración, inspeccionar correspondencia con autoridades y responder ante posibles incumplimientos. Si se detecta incumplimiento material, puede requerirse modificar la opinión del auditor. NIA 720. Responsabilidad sobre otra información. El alcance se refiere a una información distinta a los estados financieros. Auditados, informes de gestión, cartas del presidente, análisis de la administración. Obligación, leer y considerar la otra información para identificar inconsistencias materiales con los estados financieros o con el conocimiento obtenido en la auditoría. Si se detectan errores materiales, solicitar corrección a la administración y de no corregirse, modificar el informe del auditor. NIA 800. Estados financieros bajo marcos de propósito especial. Aplicación. Cuando los estados financieros se preparan bajo un marco de propósito especial. Ejemplo, requerimientos regulatorios, fiscales y contractuales. Informe. Debe identificar el marco especial y advertir sobre el uso restringido de la información de la NIA 800. Obligación. Obtener evidencia suficiente y adecuada sobre el cumplimiento del marco especial de las NIA 800. La NIA 805. Auditoría de un solo estado financiero o elemento específico.
Aplicación, cuando se audita solo un estado financiero, ejemplo, balance general, o un elemento o partida específica, ejemplo, inventarios. Informe, especificar claramente el alcance y el marco de información financiera utilizado. Consideraciones, asegurar que no haya inconsistencia con auditorías del conjunto completo de los estados financieros de la NIA 805. NIA 810. Informes sobre estados financieros resumidos. La aplicación. Cuando se solicita un informe sobre estados financieros resumidos derivados de estados financieros completados, auditados. Responsabilidad. Verificar que los estados resumidos sean consistentes con los completos y advertir sobre las limitaciones de la información resumida en la NIA 810. ISAE 3000, encargos de aseguramiento distinto de auditorías o revisiones de información financiera histórica. Aplicación para informes de aseguramiento sobre información no financiera, como la sostenibilidad, cumplimiento normativo y controles internos y privación de datos. La importancia demuestra compromiso con el control interno y el cumplimiento y genera confianza en la información no financiera presentada a terceros. Tipos de informe, diseño e implementación de controles y la efectividad operativa de controles. Otras relevantes de las NIA según el decreto 2270 del 2019. De la NIA 200 a la 299, principios generales y responsabilidades, objetivos, control de calidad, documentación, fraude, comunicación con la administración. De la NIA 300 a la 499, planeación, evaluación de riesgos, materialidad, respuesta a riesgos. De la NIA 500 a la 599, evidencia de auditoría, confirmaciones externas, muestreo, estimaciones contables, partes relacionadas, eventos posteriores y empresas en marchas. De la NIA 600 a la 699, uso del trabajo de otros auditores, expertos y auditores internos. Y de la NIA 700 a la 799, formación de la opinión e informes del auditor, asuntos claves, modificaciones, párrafos de énfasis, información comparativa. Muchas gracias.